Enlaces químicos, presentado por Karen Flores. Primero, tipo de enlace, enlace iónico. Se establece entre iones con carga positiva e iones con carga negativa. Se establece entre átomos con diferencias de electronegatividad grandes. Se produce una transferencia de electrones y generalmente se encuentran formando lazales. Otro tipo de enlace, enlace covalente. Característica. Los enlaces se caracterizan por la unión entre dos pares de electrones que no sean metales. Los átomos se unen al enlace que deben poner ganar electrones. Se da una pequeña electronegatividad entre los átomos. Tienen la capacidad de formar moléculas. Los enlaces covalentes son blandos cuando se encuentran en estado sólido. Son solubles en agua. Los electrones que se comparten se representan por medio de una única línea. Cada electrón del par que ha sido compartido es atraído por los núcleos de los átomos. Enlace metálico. Son no direccionales. Esto quiere decir que tienen atracción electrostática. Tienen gran fuerza de unión metálica, la cual depende de la carga que tengan los cationes. Tienen conducción de energía eléctrica, tienen conducción de energía térmica cuando se calientan los electrones, que logra adquirir entonces una enorme cantidad de energía cinética, puede desplazarse a regiones frías. Segundo, A. Los enlaces pueden clasificar en tres grupos principales: enlaces iónicos, covalentes y metálicos. B. No forma moléculas verdaderas y existe como un agregado de aniones y cationes. C. El enlace iónico por lo general ocurre entre un compuesto metálico y no metálico, como puede ser el sodio y el cloro. El sodio tiene un electrón de valencia en su última capa electrónica, mientras que el cloro tiene 7. Entonces el sodio le pasa su electrón al cloro. Ahora el sodio se queda sin electrones en su última capa de valencia, perdió un electrón. Entonces, al tener un electrón menos, ahora tiene una carga positiva. El sodio era neutro y ahora es positivo. Ahora el cloro tiene 8 electrones porque ganó un electrón del sodio. Ahora tiene una carga negativa. Y como las fuerzas de Coulomb nos dicen que lo positivo se siente atraído por lo negativo y el negativo es atraído por lo positivo, la atracción o fuerza electrostática puede ser tan fuerte que mantiene a los átomos juntos. Y así formamos NaCl, que es la sal de mesa. Y es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque el sodio se convirtió en un catión, ya que termina con carga positiva. Y el cloro se convierte en un anión porque termina con carga negativa. Estos se juntan y por eso tenemos un enlace iónico. D. Está formado por metal más no metal. Los metales ceden electrones formando cationes. Los no metales aceptan electrones formando aniones. Cuando se trata de sustancias disueltas, su conductividad es alta. Su dureza es bastante grande, por lo tanto tienen altos puntos de fusión y ebullición. Son solubles en solventes polares como el agua. E. Un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. F. Un enlace iónico dona esencialmente un electrón a otro átomo, participa en el enlace, mientras que los electrones del enlace covalente se comparten igualmente entre los átomos. G. Generalmente sucede con los no metálicos solamente, es decir, que si unimos átomos de carbono con átomos de hidrógeno, estos compartirán electrones para mantenerse estables. H. Los enlaces covalentes se clasifican en enlace covalente simple, doble, triple, apolar, polar y enlace covalente coordinado o dativo. I. El enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. Los átomos de los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. J. Los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno se producen en compuestos que tienen en su molécula un átomo de H y otro elemento fuertemente electronegativo. Por ejemplo, la molécula de H2O consta de un átomo de O unido mediante dos enlaces covalentes a dos átomos de H. Debido a la elevada electronegatividad del O, este tira fuertemente así del par electrónico del enlace, quedando el O con una cierta carga eléctrica negativa y el H con una cierta eléctrica carga positiva. Esto hace que el O de una molécula y el H de la molécula vecina
se atraigan con una fuerza moderadamente intensa, como para agregar todas las moléculas formando una especie de ordenación entre las moléculas. Esto tiene grandes repercusiones en las propiedades de la sustancia. Por ejemplo, el agua debería ser un gas en condiciones ambientales, pero debido a esta agrupación de las moléculas, permanece en fase líquida hasta los 100 grados centígrados. Enlaces de H también se dan en compuestos que tienen H, F, H y N. Tercero, la configuración electrónica de los metales sería así: aluminio 3s2, 3p2, potasio 4s1, calcio 4s2, oxígeno ya vendría siendo de los no metales, que sería oxígeno 2s2, 2p4, flúor 2s2, 2p5, nitrógeno 2s2, 2p3. Cuarto, enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Quinto, la respuesta de la configuración electrónica del elemento que está arriba es la C. Sexto, la respuesta es la C, 30% covalente y 70% iónica, ya que la electronegatividad del potasio es 0.8, o sea, covalente, y el cloro es iónica. Séptimo, la respuesta es D, porque se halla la diferencia de electronegatividad de cada compuesto. Na es 2.8 menos la electronegatividad de Br, que es 0.8, y es igual a 2.0. Octavo, la respuesta es B, un metal y la diferencia de electronegatividad entre los átomos superior a 1.7. Noveno, la respuesta es C, ya que uno debe tener una afinidad electrónica y el otro una ionización baja. Décimo, la respuesta es B, ya que al ser el oxígeno más electronegativo que el carbono, cada uno de los enlaces C y O será polar. Los dipolos electronegativos son iguales, pero en sentido contrario, anulándose entre sí, por lo que la molécula será apolar. 11. La respuesta es B, ya que la conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía térmica entre dos cuerpos basado en el contacto directo de sus partículas simultáneamente. 12. La respuesta es el compuesto B, porque nos podemos dar cuenta que por el punto de fusión, ya que en los clases iónicos, por el tipo de estructura cristalina que forman generalmente los puntos de fusión y ebullición muy alto. También nos damos cuenta que por solo el enlace iónico, al disolverse en agua, puede conducir a la electricidad. 13 es A. El mayor carácter iónico para esta pareja se justifica por la diferencia marcada en su electronegatividad. Si la diferencia entre las dos electronegatividades es mayor a 1.7, el compuesto será iónico. 14. Respuesta B. La electronegatividad de M es 2.1 y para C es 2.0. La diferencia entre las dos electronegatividades debe ser menor a 1.7 para ser covalente polar o 0 para ser covalente apolar. 15. La respuesta es B, porque solo el azufre aporta electrones al enlace y en la estructura solo hay 1 de azufre y 3 de oxígeno. 16. La respuesta es B, porque cuando se ubican asimétricamente se distribuyen de una forma en la que se reparten para quedar equilibrados los enlaces que hay en la estructura. 17. C. La molécula de agua es polar y por lo tanto no puede ser lineal. 18. Las moléculas están ordenadas en orden creciente por su polaridad, porque entre más arriba y a la derecha esté el elemento combinado con H, es más polar. 19. Como nos dice, mayor a 1.7 es un enlace iónico, menor a 1.7 es un enlace covalente polar, e igual a 0 es un enlace covalente apolar. Entonces, en la oxígeno y oxígeno se le resta la electronegatividad de cada uno y nos queda un enlace covalente apolar. La B es un enlace covalente polar, la C un polar, la D es polar y la E es un enlace covalente polar. 20. Ejemplo de cada una de las fuerzas de atracción intermoleculares.
Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas, su contribución es importante. Fuerzas de polaridad dipolo-dipolo. Ejemplo es cuando dos moléculas polares dipolos se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Fuerzas electroestáticas ion-ion. Son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Fuerzas ion-dipolo. Otras fuerzas con sus ejemplos son fuerzas ion-dipolo inducido, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido y puentes de hidrógeno. 22. La respuesta es D, ya que la esfera 1 tiene una carga positiva y la 2 no, y cuando estuvieron en contacto quedaron equilibradas gracias a que la esfera 1 le comparte protones a las dos. Gracias por su atención.